José, en esa búsqueda de esas temáticas que estamos trabajando, nos llega un tema que tal vez es más común de lo que pensamos, es más silencioso de lo que debería, pero que es una necesidad comenzar a conversarlo, sobre todo cuando en Medellín estamos contando con médicos tan conocedores, expertos y, como nos lo decía su acompañante, verdaderas eminencias que pueden mejorar significativamente nuestra vida cuando es detectada, no sé cómo decirlo, patología, esta situación o estos percances de la vida. Estos síntomas que desafortunadamente como que nos da pena manifestarlo y hasta pena manifestar e ir al médico a preguntar. Sí, señor. Nos está acompañando hoy en la primera mesa de opinión de Antioquia Luis Francisco Miranda. Él es médico especialista coloproctólogo. Tenía yo susto de no ir a decir eso bien, Doc. Bienvenido, ¿cómo ha estado? Muchísimas gracias por su invitación a todos ustedes. Bien, gracias a Dios, aquí contentos de poder transmitirles a ustedes la información acerca de esta condición que realmente nos preocupa a nosotros los coloproctólogos. Estamos hablando, para que nos contextualicemos ya muy bien, algo que usted nos ha definido como incontinencia fecal. Es decir, muchas veces nos preocupamos más que tenemos incontinencia urinaria, que no resistimos y se nos escapan unas gotitas, pero resulta que por el lado fecal también existe. Nos avergüenza tanto que no lo hablamos y lo hacemos como si fuera parte de la vida, Doc. Cada vez intentamos normalizando cuando no tiene nada que ser normalizado, es algo para revisar. Y sí, y quiero aprovechar para contarle a la población en general que realmente la incontinencia fecal sí es un problema muy grave y lo vamos a empezar a, digamos, abordar de la siguiente manera. Incontinencia fecal es la salida involuntaria de materia fecal que puede ser sólida, líquida o los gases. Y esto a veces pasa que la gente no se da cuenta, algunas veces sí lo perciben, tienen ganas de ir al baño, por ejemplo, y no alcanzan a llegar. En otras oportunidades simplemente es que cuando ven es que ya tienen el interior, digamos, con algo de contaminación y eso es lo que los alerta. Esta es una causa muy frecuente del por qué las mamás no acompañan a los hijos a los paseos del fin de semana. A veces que las invitan, que quieren salir con ella, mamá, vamos a almorzar, no, yo por allá no voy. Esa es una de las principales razones. Y es porque la persona se afecta emocionalmente tanto de sentirse sucia, de sentirse que no es capaz de controlar su vida. Y lo menciono con el tema de las mamás porque es donde más frecuentemente se presenta y va muy vinculado al tema de los partos, de haber tenido de pronto muchos hijos o inclusive uno solo, pero en ese tuvo tantos problemas que tuvo algún desgarro. También puede pasar después de algunas cirugías del ano también, o inclusive en hombres que también pasa que nunca han tenido ningún tipo de problemas y empiezan a presentarlo. Pero para los hombres todavía es inclusive un poco más incómodo comentarlo. Y bien lo mencionaban ustedes, para nadie es un secreto que confesar que uno tiene este padecimiento no es sencillo. Ir donde un especialista a mostrar las partes íntimas y decir mi problema es este, termina siendo súper incómodo y eso hace que la gente casi no lo consulte. Claro. Doctor Luis Francisco, ¿por qué se genera una incontinencia fecal? ¿Cuáles son esos antecedentes? ¿Cuál es la causa? De una persona? Realmente son muchas, pero digamos las principales son las siguientes. Número uno, sí o sí, los partos vaginales que hayan tenido problemas. Ustedes han escuchado que a veces los partos tienen que extraer a los bebés porque de pronto venía muy grande, sí, o porque venía en una posición anómala. Ese tipo de instrumentación, o cuando se desgarran y le tienen que hacer algunos puntos allí en el periné, entonces el esfínter se altera. El esfínter, digamos, para que la gente sepa, son un par de músculos que son como dos abrazaderas que siempre están cerrados y hacen que a uno no se le salga el popó. Su función natural es estar cerrados, pero cuando se rompen porque están al lado de la vagina en el momento del parto, ellos ya no pueden cumplir esa función de cerrar. Entonces la persona pierde ese sello y empieza a escapar. Esa es, digamos, la causa número uno. El envejecimiento también lo puede hacer, pero hay otras causas, que son los daños de los nervios que están allí en la pelvis que controlan tanto la orina como la materia fecal. Ese nervio se llama nervio pudendo. Y ustedes lo van a ver, por ejemplo, en los hombres, porque la mayoría de los hombres cuando empezaban a tener una edad mayor, la próstata empieza a aumentar de tamaño, también empiezan a haber problemas en la orina, y esos nervios, como se comparten, empiezan a afectarse y la persona empieza a tener problemas también de incontinencia fecal. Una causa también frecuente son las enfermedades de la cabeza, Parkinson, Alzheimer, las demencias en general o inclusive algunos medicamentos que toma la gente para algunas enfermedades psiquiátricas pueden ocasionar esto. ¿Por qué? Porque ese tipo de medicamentos causan alteraciones en la conducción neurológica
Y como les contaba al principio, estos músculos siempre tienen que estar funcionando. Y si en algún momento los nervios se desconectan, ellos empiezan a... Se relajan, correcto. Y empieza a haber el problema. Y para eso no existe ejercicios como hablan con la incontinencia urinaria, que controlar. ¿Existe o no existe ejercicio? Claro que sí. Sí existe eso y muchas cosas más. Lo primero es identificar cuál sería como el patrón o la causa originaria de todo esto. Algunas cosas necesitan cirugías, pero algunas cosas se pueden modificar y de verdad responden muy bien. Las se llaman terapias de reentrenamiento anorrectal o biofeedback. En esas terapias lo que se hace es que se le ayuda al cuerpo a que tome conciencia nuevamente, no solo de tener que tener el ano cerrado, sino saber reconocer qué es lo que tiene que hacer. Ejemplo, cuando somos bebés, un bebé al principio se hace popó solito y a medida que va creciendo la persona va mejorando el sistema neurológico y de esa manera se logra un control. Y a pesar de que nosotros nunca pensamos en ello, ese control es, el cerebro interpreta cuando llega gas, materia fecal al recto y dice, tengo ganas. Pero uno decide el momento, el lugar y lo que va a pasar. Es más, uno es capaz de predecir cuando la materia fecal es sólida o cuando es diarrea, que uno a veces se siente enfermo, uno dice, no, tengo que irme al baño porque voy a tener un accidente. Claro. Eso se va perdiendo con el paso del tiempo o inclusive con estas condiciones y todo eso se logra reentrenar con esas terapias. Si bien es cierto que esto puede ayudar, en algunas otras personas no va a ser suficiente. Algunas van a necesitar algunas cirugías que hacemos para reconstruir el ano y en otras inclusive utilizar tecnologías que funcionan muy bien cuando están bien indicadas, que se llama neuromodulación sacra, que es instalar un marcapasos que se pone por debajo de la piel, es un marcapasos de unos 3 o 4 centímetros, imperceptible para la persona, y ese marcapasos reemplaza esa función y la persona puede volver a tener continencia. Increíble. ¿A qué está conectado? ¿Al cerebro? ¿Cómo funciona? ¿Qué nosotros es lo que hace? Lo conectamos a la columna. Nosotros lo que hacemos es que a través de unos filamentos que son súper delgados, unos cables pequeños, eso se hace casi con la persona despierta y anestesia local, obviamente en cirugía. Nosotros instalamos estos electrodos dentro de la columna, hacemos unas pruebas para verificar cuál es el voltaje, la frecuencia y todo esto, y posteriormente se ponen debajo de la piel. Él tiene un chip autónomo que recuerda esta función y la persona no tiene que pensar nunca más en eso. Qué maravilla. Por supuesto, funciona para un grueso de pacientes. Doctor, qué pena, sí, tiempo. Una persona cuando dice, uy, debo recurrir al médico, ¿cuando le pasa eso la primera vez o cuando eso se empieza a volver recurrente? Esa es una excelente pregunta. Yo les voy a contar, cosas muy cotidianas, porque lo más importante es que la persona logre identificar lo que le puede pasar. A veces nosotros vamos a un paseo, algo nos cayó mal y de pronto no alcanzamos a llegar al baño y tenemos un accidente. Eso no es incontinencia fecal, pero sí es incontinencia fecal que pase de una manera repetitiva. Repetitiva significa que eso no debe pasar en ausencia de una condición como esta, de una enfermedad que precipite el asunto, no debe pasar eso más de una vez al mes. Si una persona empieza a tener este evento más de una vez al mes, hay problemas. Inclusive, algunas personas, en principio, lo que primero identifican es que empiezan a tener problemas para retener los gases. Ustedes han escuchado mucho el chascarrillo que se les salió en el ascensor. Eso pasa con mucha frecuencia. Hay personas que se aíslan, no van a reuniones públicas o dejan de comer inclusive horas antes cuando van a tener una reunión porque puede pasar que ellos saben que se les escapan los gases. Entonces, identificar eso. Realmente la incontinencia, si no es precipitada por una condición así, nunca debería pasar. Y si una persona lo empieza a tener repetitivamente, definitivamente hay que consultar. Doctor, yo no sé si usted tiene, y me disculpa María Andrea, si de pronto tiene cifras, pero más o menos un promedio. ¿Esto a cuántas personas afecta? ¿Es más común de lo que pensamos? Para que intentemos hacer entender a quienes nos están viendo, venga, no se preocupe, consulte. Si usted tiene la inquietud, si le ha pasado en más de una oportunidad en un mes, consulte, que no pasa nada. Hay expertos en el tema. Realmente sí es muy frecuente y los voy a contextualizar de la siguiente manera. Tal vez nosotros los médicos estamos acostumbrados mucho a la literatura internacional, a identificar patrones, por ejemplo, en Europa o en los Estados Unidos, pero eso no se parece tanto a nuestra población.
Hablo de la población latinoamericana, en donde tenemos estos eventos de salud, donde nos parecemos más genéticamente, donde tenemos, digamos, hasta comidas similares. Ese tipo de cosas nos hacen más parecidos en Latinoamérica. Los estudios en Latinoamérica, digamos, más recientes hablan de que el 19% de la población luego de los 60 años va a presentar incontinencia fecal. Y eso es muchas personas. ¿Más hombres o mujeres? Digamos que es relativamente igual, pero hay que tener en cuenta que si nosotros segmentamos a las personas, a las mujeres que tuvieron partos vaginales y tuvieron trauma, en ellas es superior considerablemente. Ahora bien, en Colombia no tenemos esto, digamos, clasificado de una manera o tal vez determinado de una manera tan específica como está hecho en Brasil, porque nosotros hemos tenido tradicionalmente muchos problemas en la recolección de la información y sobre todo barreras culturales para que la gente asista a confesar eso. Entonces, el subregistro dentro de nosotros es bastante alto, pero seguramente muchos de los que nos están viendo hoy, si no lo padecen, van a tener que ver alrededor suyo y van a ver familiares o personas cercanas que alguna vez han tenido este tipo de condición. María Andrea. Sí, le iba a preguntar, doctor, ¿hay cirugía entonces correctiva para eso en el momento en que no se advierta a tiempo la situación y entonces toque ir ya un paso más adelante y decir, bueno, ya se puede corregir porque nos dormimos o simplemente normalizamos el asunto? Sí, sí hay. Sí hay cirugías, hay diversos tipos de cirugía, pero depende mucho de lo que encontremos. Nosotros lo primero que hacemos es un abordaje para establecer anatómicamente cómo está la persona, a ver si tiene algún defecto que haya que corregir. Y lo que proponemos normalmente es o una reconstrucción de todo el piso pélvico, una reconstrucción del periné o una reconstrucción del ano. Son cirugías especializadas que hay que hacerlas por personal entrenado. Estoy hablando de coloproctólogos que nos encargamos de eso y podemos lograr llegar a un control de esa continencia de esa manera. ¿Hay situaciones que nos hagan más propensos a sufrir de esa incontinencia? Alimentación, estilos de vida, prácticas que tengamos que nos hagan más propensos y lo mismo, que nos hagan un poco más inmunes o que nos hagan prevenir que tengamos esa incontinencia. La verdad es que sí, y en esto, digamos, los médicos a veces parecemos que repetimos mucho la información, pero realmente la obesidad es una de las cosas que más afecta al piso pélvico, y esto porque hay un aumento de la presión dentro del abdomen que hace que constantemente se esté presionando el piso de la pelvis. El piso de la pelvis son esos músculos que sostienen todos los órganos allá abajo. Entonces, por eso ustedes ven que las personas que tienen aumento de peso con mayor frecuencia tienen incontinencia urinaria y fecal. Pero adicionalmente hay otras, y son las condiciones como tener una diabetes que no se haya controlado durante largo tiempo, tener problemas neurológicos o inclusive traumas en la columna o ese tipo de accidentes que ocasionan que haya lesiones en la columna. Doctor Luis Francisco Miranda, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por explicarnos de manera tan clara pues, que esta incontinencia hace parte de nuestra vida y que lo que hay que hacer es no tener pena, consultar. Es con muchísimo gusto, siempre atentos a atenderlos. Andrea, si me permite una pregunta final. ¿Su especialidad, existen muchos médicos con esa especialidad acá en la ciudad, en el país, o es en realidad, son pocos en realidad? Somos pocos. En la ciudad tenemos, actualmente somos 8 activos. En Colombia somos 52 más o menos. Son muy pocos. Igual, Son muy pocos. Sí. Wow. Si en Colombia son 52, es 1 por millón de habitantes. Sí, señora, exactamente. Wow. Qué privilegio tenerlo con nosotros, Doc. Gracias por aceptar la invitación. Es con muchísimo gusto, siempre atento a atenderlos. Y a ustedes también muchísimas gracias. Momento para una pausa, pero ya volvemos con mucho más.